Ya. La La temperatura de temperatura de fusión y de función y de ebullición, ebullición, el punto el de punto de función es la función es la temperatura a la que se temperatura a la que se produce el cambio produce entre el estado líquido a sólido. El punto de ebullición es el valor de temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gaseoso o viceversa. En estas propiedades, las características dependen de cada sustancia que se lleguen a afrontar a las temperaturas. Por lo tanto, para dar un ejemplo, podemos dar lo que es el punto de función del agua, que es de 0 °C, la cual significa que está por debajo al momento de que esté por debajo de la temperatura, el agua se llega a encontrar en un estado sólido. Y el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, de modo que si llega a estar esta temperatura por mayor, el agua ya no llega a estar en estado líquido y llega a estar en estado gaseoso. En el capítulo de elasticidad y resistencia, podemos concluir que la elasticidad pues, es la cualidad de cualquier objeto de poder estirarse o asimismo doblarse y poder llegar a tener la forma original que tenía antes de poder estirarlo y de poder doblarlo. Con la resistencia, pues en este tema podemos observar y podemos hacer la prueba en que un objeto que es presionado a libras mayores a su resistencia, pues este no aguantará. Sin embargo, como tomamos un ejemplo de una varilla de hierro, que esas tienen un grado de resistencia al ser dobladas, y si nos excedemos a las libras de presión, pues estas ya no tendrán una buena resistencia y se doblarán. Las leyes fenomenológicas fundamentales describen como una interacción entre capacidades que van destacando que tales leyes derivan su modalidad física. También menciona variación a partir de las capacidades. Una de ellas que está la física de invarianza, que por ejemplo nos describe, digamos, cuando describimos la interacción entre la hoja del té, digamos, y el agua caliente en una taza. Entonces es donde el estado termodinámico del agua, digamos, ocasiona reacciones moleculares en la teína de las hojas. Eh, este tema funciona como reglas de inferencia que nos permiten construir ya diversas clases de ambientes experimentales o modelos de simulación computacionales, según sea necesario, entendiendo a las peculiaridades del dominio de investigación, sea que se requiera representar, explicar o predecir fenómenos. Llega como que a nosotros podemos utilizar como programas para llegar a simular, digamos, como que otros tipos de fenómenos, digamos, como que sismos o, o cosas como que fenómenos de como que desastres o a que nos pueda causar ciertos daños, digamos, a algo, digamos. Así también, uno de los aspectos importantes que nos habla el libro en el capítulo Formalismo e Interpretación de una Teoría, pues aquí nos habla sobre la importancia de las matemáticas en la física. Nos damos cuenta de que las matemáticas es una parte fundamental en la física. La diferencia de esto es en que en la física nosotros pues ya lo estamos viendo a la realidad. En este caso podemos darnos cuenta como en la arquitectura se va utilizando edificios que van desafiando la gravedad, y esto se hace por medio de la física, pero esto también se utiliza en las fórmulas utilizando la matemática. Entonces en sí este tema es muy interesante, ya que nos enseña de que la física sin las matemáticas pues no podría funcionar. Entonces, nos damos cuenta en sí la importancia de conocer las matemáticas y cómo la física lo ha adaptado a este tema,
a manera de realizar cosas interesantes y poder innovar. En este caso sería la arquitectura. Serie de venir. Bien, pues en el serie de venir se nos habla acerca de lo complicado que puede llegar a ser el traducir el lenguaje de las matemáticas, dado que esto puede llegar a causar mucha confusión o disgusto a la población en general, por lo que el divulgador tiene una tarea muy difícil al momento de dar a conocer su conocimiento o lo que nos rodea. Y esto influye, por ejemplo, en el concepto de las derivadas. Como tal, matemáticamente podemos hablar de las derivadas, pero esto también lo podemos ver con el ser y el devenir. Esto del ser y el devenir se ve en filosofía. Más que todo tenemos diferentes teorías, como la de Demócrito y Parménides, Heráclito y Parménides. Heráclito mantiene que debe de haber un devenir, que es cambio, y Parménides habla de que algo no puede dejar de ser lo que es para ser algo que no es. Ahora, Leucipo también lo explica con su teoría de las moléculas. Y pues al final se llega a la conclusión de que debemos de tener un balance entre el ser y devenir, y debemos de deducir el devenir a partir del ser, por lo que debemos de tener diferentes perspectivas con respecto a la vida y a lo que nos rodea. Ahora tratamos entonces la dependencia entre observables. En este capítulo pues se nos trata un tema de un cambio, algo pues que ocurre en el contexto de lo superficial y de lo real. Esto quiere decir que entonces estamos tratando un tema de una variación del tiempo. Podemos tomarlo con muchas variantes, tomando en cuenta pues que tenemos diferentes escenarios que podemos estar viviendo diariamente. Lo podemos implementar o lo podemos observar en una vida cotidiana. Por ejemplo, pues en la posición de un objeto en movimiento pues que cambia en el transcurrir del tiempo, la temperatura de un cuerpo que está pues expuesto a diferentes fuentes de calor, por ejemplo el clima, el agua, el viento, la hora también pues tiene mucho que ver con este tema, y la velocidad pues de un cuerpo en caída libre no tiene que ver con el tiempo, sino con el peso y con las direcciones que le podemos dar. En el lenguaje pues de la física podemos decir que las posiciones y la temperatura o presión pues dependen de un tiempo, y el tiempo pues causa diferentes movimientos que a su vez causan el poder ver el resultado de cómo pues podría caer dicho objeto. Cuando decimos que la posición depende del tiempo, pues estamos tratando de establecer una relación entre diferentes posiciones del objeto en movimiento y las diferentes variantes que puede tener en las diferentes posiciones que se puede realizar. En la física se dice pues que la cualidad más perceptible entre todo esto es formalizar una función que depende de un espacio y de un tiempo en específico, en el que nosotros pues podamos ver los diferentes objetos, y también en los diferentes escenarios que nos podemos en el que podemos estar. Posición, aceleración y velocidad es el capítulo que trata estos tres términos, obviamente por separado. Sin embargo, dice que si se trata como un conjunto, son términos bastante fundamentales en lo que viene a ser la cinemática. Esto explica que la cinemática viene de la palabra de origen griego que significa movimiento, y que lo que busca estudiar es el movimiento en condiciones tanto de tiempo como de espacio. Ahora, como todos los términos en lo que viene relacionado a la física, pues se suelen representar con ciertas letras o símbolos. En este caso, posición se representa con una X, velocidad con una V,
aceleración se representa con una A. Esos tres términos son las cantidades fundamentales que se toman en cuenta y son bastante representativos en, como ya había mencionado, lo que es la cinemática y varias áreas que tienen que ver con el área de la física. Estos términos entre ellos se pueden ayudar, obviamente cada uno con sus fórmulas y sus aplicaciones para poder encontrar los valores de los otros y que no hay ningún problema y pueden adquirir cualquier valor numérico. El objetivo de estos tres términos, ya sea en conjunto o por separado, es el de brindar a la persona que lo está estudiando una diferente perspectiva, pues para poder conocer el movimiento y poder asimismo explicarlo de una mejor manera. El capítulo del principio de la relatividad. En este capítulo nos dictaminan que establecía Galileo sobre este principio, que decía que todos los observadores que estén en un movimiento relativo tienen descripciones equivalentes de este objeto. ¿A qué se refiere esto? Nos indica básicamente que dependiendo de la posición en la que se encuentre un observador, puede tener una descripción distinta. Sin embargo, todas en algún punto llegan a tener cierta concordancia que puede ser medida o calculada mediante transformaciones físicas que el mismo Galileo dio. También nos dictamina en este mismo capítulo que el observador no es más que un instrumento didáctico en esto, puesto que puede ser reemplazado por computadoras o etcétera, y no implica ninguna subjetividad en ella. También nos habla acerca de cómo este principio muchas veces es confundido con la objetividad y también nos indica que no tienen nada que ver, son temas totalmente separados, sin embargo, suelen tener cierto tipo de confusión. Bueno, estados físicos, estados de un sistema físico. Bueno, pues como tal, creo que todos en algún momento hemos escuchado sobre los estados físicos, en este caso, pues de la materia, ¿no? Que está todo relacionado. Estos estados, pues, están estrictamente vinculados a lo que vienen siendo las propiedades macroscópicas. Estas, pues, que son las que definen el sistema o la forma en que estos van a estar. Los más comunes, pues, tenemos el estado sólido, el líquido y gaseoso. En pues, en el estado sólido, estas partículas que ya mencioné están completamente juntas, lo cual hace de que, pues, el objeto, superficie o lo que sea que esté tratando, pues, esté sólida y esté compacta. A comparación del sistema líquido, que, pues, si bien las partículas están un poco más juntas, un poco más separadas, siguen manteniendo su forma, y esto tiene un aspecto importante, que es que siempre se adhieren a su recipiente, ya sea en la forma de que sea, pues siempre van a buscar estar de una forma adecuada. Y el estado gaseoso, pues prácticamente sus partículas están completamente separadas, no cuenta con ninguna forma ni con una forma específica, y pues el recipiente o la forma en que se adhieran pues va a variar mucho dependiendo de qué tan gaseoso, qué tan disperso puede llegar a ser. Estos estados pues se pueden alterar con pequeños cambios, como lo mencionó un compañero anteriormente. Él mencionaba algo de las temperaturas, y de esta forma es que podemos llegar de un estado líquido a un estado gaseoso, y de un estado sólido a un estado líquido. Pues bueno, esto sería como tal la participación final con respecto al conversatorio de física de sección B en la Facultad de Arquitectura, y eso sería todo.